Para terminar nuestra píldora solamente nos quedan un par de cosas que hacer. La primera quizás sería terminar un poco tanto el brillo como los efectos finales del volumen que necesitaríamos generar sobre ella. Voy a empezar duplicando cualquiera de las dos piezas para trabajar con ella y lo primero que necesitaría es precisamente soltar esta fusión. Voy a venirme hasta el menú Objeto, Fusión y le voy a decir soltar, es decir, quiero deshacer esta fusión. Bien, voy a hacer otra cosa que también es importante, que sería con la herramienta del cursor blanco seleccionar esta pieza y decirle que el color que he utilizado me gustaría que fuese un color global. Ahora os contaré por qué, pero de momento vamos a definir los dos colores como colores globales, tanto el de uno como el de otro, que Illustrator me lo marca muy bien. Vamos a decirle que en ambos casos queremos que sea un color global. Voy a proceder a borrar este vector que yo tenía aquí, que era el que simulaba el brillo, y voy a quedarme solamente con este. Este vector será el que dentro de unos instantes necesitaré reflejado hacia el lado contrario, pero previamente lo único que necesito de él es que tenga un degradado. Ese degradado, como os podéis imaginar, tiene que ser un degradado que vaya desde arriba hacia abajo, que contenga una serie de grises, como por ejemplo estos que os estoy mostrando aquí, y que por supuesto esté en modo multiplicar. Así que voy a buscar la paleta de transparencia, voy a decirle que esto debería de estar multiplicándose, y dentro de un rato veré si es más o menos necesario cambiar la opacidad de este objeto. Es importante también darle la cantidad adecuada de degradado al efecto, es decir, es necesario que el efecto del degradado tenga una sombra inferior bastante oscura, quizá no del 100%, pero bastante oscura, y que la parte de arriba tenga una zona clara lo suficientemente amplia, y al mismo tiempo también sería necesario que el punto medio del degradado, que es lo que simula este puntito que tengo aquí, no esté justamente en el medio, dado que nosotros lo que queremos hacer es precisamente provocar el efecto de una sombra, pero sin que sea un degradado lineal absolutamente medio, como suelen ser los degradados automáticos. Vamos a seleccionar la propia pieza y vamos a decirle a la herramienta reflejo, con un doble clic, que efectivamente queremos hacer un reflejo en la vertical y vamos a previsualizar el efecto para ver cómo quedaría. Efectivamente. No le voy a decir OK, puesto que lo que haría sería voltear la pieza original, sino que voy a decirle copiar para que me deje la copia ya volteada. Efectivamente, aquí está. Voy a colocarla perfectamente en su sitio. En ambos casos, si os fijáis, está en modo multiplicar y ahora simplemente es cuestión de coger ambas piezas y con el cursor blanco pinchar y arrastrar para colocarlas justo encima de la parte que correspondería. Voy a decirle botón derecho, organizar, traer todo al frente, porque me he dado cuenta de que en uno de los casos no estaba funcionando exactamente como debería. Mediante la paleta de degradado también puedo regular esos trazos, también puedo regular esos degradados y así conseguir dejar la zona oscura precisamente en la zona que yo quiero, quizá un poquito más abajo. Así, por ejemplo, podría estar bien. Y en cualquiera de los casos esto ha sido por no bajar directamente la opacidad de ambos objetos. Así podría estar bien. Este sería el primer paso. Vamos a apartar un momentito el degradado para que veáis cómo ha quedado. Un degradado muy leve pero suficiente. Y ahora vamos a tratar por un momento el tema de los brillos. Si os fijáis, esta pieza de la fusión es una pieza blanca. Y yo voy a decirle que esta pieza de la fusión sea exactamente del mismo color que es el segundo objeto de la fusión. Voy a hacer un clic en ella. Voy a hacer clic en el color de la fusión. Obviamente, como ahora se está fusionando desde un color hasta el mismo color, no se ven los cambios. Pero el hecho de haber generado un color global mediante el doble clic a la muestra de color, tal y como lo hicimos antes, es lo que provoca ahora que yo pueda venir hasta la paleta de color y en ella poder regular la intensidad del brillo. De esta forma voy a evitar ese blanco al 100% y voy a darle, por ejemplo, un 10% del color o un 15% del color. Es decir, algo que no sea excesivamente metálico, sino quizá que dé una sensación un poco más plástica. Con la otra pieza que simula el brillo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darle el color que le había dado antes a la pieza grande del fondo y voy a decirle desde la paleta de color que también quiero una intensidad aproximada entre un 15 y un 12%, igual que se lo di a la primera. Un 12% creo que es más que suficiente. Es el momento de volver a colocar ahora mismo estas dos piezas. Por vuestra comodidad os diré que si os resulta cómodo las podemos agrupar y aquí tendría finalmente el aspecto de cómo realmente quiero que quede esa píldora, tanto con las fusiones degradadas hacia un matiz del color de la propia píldora, como las sombras creadas por nosotros para generar una mayor sensación de volumen en la parte inferior, donde se proyectaría su propia sombra, además de la fusión, ya sabéis aquí abajo, de la propia sombra del objeto.